Okay, amigos, finally we got to the intermediate level. Wow, first episode, primer capítulo o episodio, Juan. Claro que sí, and Luija is gonna tell us what's new in this new level. Bueno, vamos a hacer algunos cambios, some changes. Vamos a seguir teniendo doble sentido, vamos a seguir teniendo Spanish de la calle, but we are going to add new sections. For example, Juan, uno que se llama el exprimidor de palabras. The squeezer. Yeah, vamos a exprimir una palabra y vamos a sacarle todo el zumo que tiene, es decir, todos los significados. Do you mean like words with a few meanings? Correcto. Y bueno, alguna sección más. Okay, so then we continue with our course, just that the level is rising. Hombre, en este nivel vamos a empezar a usar ya bastante el participio y los pasados, Juan. Aprenderemos el pretérito perfecto compuesto, aprenderemos el pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple. Nos ponemos ya serios, ¿eh? En este primer vídeo vamos a trabajar, we are going to work on the participle, Juan. That's good. Participio. Correcto. Verbs have three columns. El infinitivo, gerundio, participio. A quick review. Juan, tenemos verbos terminados en ar, er, ir. Sí. En infinitivo. Que serían pues cantar, beber, reír, comer. Bien. Luego, si pasamos al gerundio, los que terminan en ar pasa a ser ando. That's how we form the gerund, right? We remove the ending and add ando. Hablando. Ese sería in the verbs ending in ar, ando, because er and ir is yendo. Comiendo, viviendo. Sí. Bien. Y cuando se trata del participio, Juan, los que terminan en ar, por ejemplo, hablar, sería Ado. hablado. Sí. Y los que terminan en er y en ir, Ido. como comido o vivido. Pero, Comido. eso te iba a decir, el participio tiene que venir con el haber. Entonces, no confundáis el participio y el gerundio, ¿vale? El gerundio es ing, en Spanish ando, yendo, y luego ya tenéis el participio, que there's something a bit confusing for them, because they use the same word for the simple past, right? For the past, like for example, recorded is grabado, but it's also grabé. Yeah, I ¿Verdad? recorded or I have recorded. In Spanish it's not like that. No. It's not the same word. A word in the past or this type of participio. Correcto. That's one of the tricky points. So, Yes. let's begin conjugating the verb haber, que es importantísimo, claro. Sí, porque haber es un verbo muy especial. Es el auxiliar aquí para hacer el participio. Claro, es have. Entonces, bueno, haber en presente. Yo he, tú has, ¿verdad? Él o ella ha. Nosotros hemos Vosotros habéis. o ellos han. So that's how you're gonna form this present perfect. Pero ¿tiene algún sentido, Juan, decir nosotros hemos y no digo nada más? No, it's just auxiliary, so you need participio Siempre. after participle. Ado, ido. ¿Tú crees que lo han entendido? Yo creo que sí. Sí. Entonces podemos continuar. Once you know this verb haber plus participle, this way you get pretérito perfecto compuesto. In English is, Juan? Present perfect. Con el have eaten or have whatever. Okay, I have understood. Has entendido lo que he dicho. Lo he entendido. Bien, vamos a ver primero cuándo usamos este pretérito perfecto compuesto. Bien, si es algo relacionado a cuántas veces haces algo en tu vida o has hecho en tu vida, siempre usamos el participio, ¿verdad? Like in English, how many times have you done that? ¿Cuántas veces has hecho eso? O have you ever been there? ¿Has estado alguna vez allí? Entonces, if you're going to say nunca he estado, I've never been, Bien. nunca he estado allí. Vale. Bien, luego también para un periodo de tiempo que no ha terminado. Por ejemplo, hoy. Hoy he estado en el mercado y luego he estado con Juan. O esta semana he estado estudiando.
Okay, as you can see, this is a period of time still linked to the moment when we are to the talking. present. Ok. Pero a veces, Juan, vamos a hablar del fin de semana pasado, last weekend, pero no decimos fin de semana pasado. Te digo, este fin de semana he estado en las montañas. Yeah, that might be a bit confusing because podemos llamar este fin de al pasado o al que viene. Claro, depende del verbo que usemos. No es lo mismo decir, este fin de semana nos vamos a la playa, we are going to the beach, future, o este fin de semana he estado en la playa. Aunque podríamos decir estuve en la playa, pero nosotros en Madrid no solemos usar este fin de semana estuve en la playa, solemos decir he estado. Solemos decir eso. Cuando decimos este, habitualmente it comes with haber. That's the key word. Este o esta, ¿eh? Si decimos este fin de semana, este verano, este año, siempre participio. Pero si dices en 1990, ya no. Tendrás que pasar al pasado. Siempre, porque es un periodo acabado completamente y no usamos el este o el esta, el this. Claro. Si decimos en 1980 estuve en Madrid. Bien. Correcto, vamos a ver algún ejemplo. I've read 2 books this month, Juan. You want me to say that in Spanish? Sí. Este mes he leído 2 libros. Muy interesante, me gusta que leas, Juan. Claro, fíjate, 2 en un mes. Hombre, claro. But Juan, how many times have you read that book? ¿Cuántas veces lo has leído? Bien, lo has cambiado al pronombre. How many times have you read it? Lo sería it en este caso. Correcto. Lo he leído 5 veces. Es mi libro favorito. ¿Y no te cansas de leerlo, tío? No me canso nunca. Bien. I saw Miguel this morning. Okay, but you're using past simple. Yes, because this morning is over. But in Spanish... In Spanish is not over, still part of the day. Entonces vamos a decir le he visto esta mañana. O he visto a Juan esta mañana. ¿Podrías decir le vi esta mañana? Sí, no es incorrecto, cuidado. Pero nosotros, insisto, usamos mucho le he visto esta mañana. In the north of Spain, I have friends from there, they use the past. Vi a Juan esta mañana, ¿eh? It's more common in the north. Bueno, usando este tiempo verbal, vamos a añadirle una palabra a Juan, que es ya. Ok, so es ya plus present perfect. Correcto. Vale, pretérito, perfecto, compuesto. Este ya equivale a already claro. or yet, if it's a question. I've already finished writing the book. Entonces tendré que decir ya he, ¿no? Correcto. Ya he terminado de escribir el libro. ¿Podrías colocar el ya en otro sitio, Juan? Sí, lo puedes cambiar de sitio. He terminado ya de escribir el libro. He terminado de escribir el libro ya. Así que... Es como un comodín. Se puede mover. Recomiendo que aprendáis que puede ponerse al principio y al final de la frase. El ya. En el medio también, pero hay que saber dónde. Es un poco más complicado, pero al principio y al final suele funcionar bien, ¿eh? Have you already found out what's going on? ¿Ya te has enterado de lo que está pasando? ¿Te has enterado ya de lo que está pasando? ¿Te has enterado de lo que está pasando ya? He's already been there several times. Él ya ha estado allí varias veces. Bien. Bueno, de hecho un montón de veces. Sí. She's already solved too many problems. Ella ya ha solucionado demasiados problemas. Si no es por ella, Juan, menos mal. We've already warned you twice. Ya os hemos avisado 2 veces. O veis todos los vídeos o nunca aprenderéis español, Juan. Ya no os avisamos más. No más. Have you already eaten? ¿Habéis comido ya? ¿Y sabéis because we talking to more than one? Ya, vosotros. ¿Habéis, amigos? ¿Me habéis entendido? Yo creo que sí. Eso espero. The plane has already taken off.
¿Ya ha despegado el avión? Sí. Nos hemos quedado en tierra. Joder, macho, hemos llegado tarde. Vaya tela. You have already repeated it to me a lot of times. Ya me lo has repetido muchas veces. No me lo repitas más. Que ya está bien. They've already left. Ya se han ido. Menos mal porque son un poquito pesados, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es ya se han, Ellos. porque es reflexivo. Irse, to leave. No es lo mismo el verbo ir, que es to go, que el verbo irse, que es to leave, marcharse también. Juan. ¿Ves lo que pasa? Entonces, and when you conjugate these verbs is when it becomes a bit more difficult, because Claro. irse is vete Ahí va. in the imperative. Vete. Me voy. Me voy. One thing is voy and another thing is me voy. Pero bueno, podéis ir y echar un vistazo a los verbos reflexivos. Sí, no estaría mal. We've already watched this movie, Juan. Ya hemos visto esta película. Así que me piro, yo no la quiero ver. ¿No? No. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, sección El interrogatorio. ¿En qué consiste? Juan is going to give us a sentence, is an answer to a question. And what is the question, Juan? We have to ask you that question. Bueno. He's going to emphasize the word or the stuff he wants us to ask for. Okay? Entonces el interrogatorio en inglés es the questionnaire o whatever. Something like that. Sí. The questioning room. Cuando alguien interrogan a un sospechoso de algún crimen. ¿no? Claro, when you have to declare. Bien. I think, yeah. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da, Juan. ¿Empezamos? Vamos allá. He estado allí una vez. ¿Cuántas veces has estado allí? Han conocido a 3 personas en Ibiza. ¿A cuántas personas han conocido en Ibiza? Ella ha viajado por el norte de España. ¿Por dónde ha viajado ella? Por el norte, ¿no? Sí, y le ha gustado mucho. Hombre, la verdad es que está Sí, guapo sí. el norte, ¿eh? Normal. Él se ha ido a Colombia. ¿A dónde se ha ido? José ha comprado las bebidas. Un buen detalle por su parte. ¿Quién ha comprado las bebidas? El José, que se ha gastado una pasta. José ha comprado las bebidas. Juan está jugando con nosotros, cambiándonos el énfasis, ¿no? Sí, sí, estoy intentando pillaros. ¿Qué ha comprado José? ¿Qué ha comprado? ¿Lo Las sabéis? bebidas. Las bebidas. Así que tomemos algo, amigos. Venga, por ahí. Hemos conseguido un poco de agua. Bueno. ¿Qué habéis conseguido? Un poco de agua. Ahora vamos a por más. Sí que hay poca, ¿eh? Claro. He viajado en avión a Canarias. ¿Cómo has viajado a Canarias? Pues he viajado como un marqués. Ah, que has pillado el rollo business Sí, en sí, el avión. en avión, Uy, pero en la zona VIP. Qué guapo. Claro, claro. Joder, Juan, ¿Cómo maneja? ¿eh? He averiguado que ella no es culpable. Bueno, mira. ¿Qué has averiguado? Muchas cosas he estado investigando. He estado. Han comido huevos fritos con patatas. Qué ricos. Madre mía, qué hambre me ha entrado, Juan. ¿Qué han comido? Huevos fritos. Muy ricos. Just doble sentido. Okay, in this new intermediate level, we still have the section double meaning, doble sentido. Let me explain for
anyone that can be new. We give you a sentence in English, you translate it into Spanish, and then is when you're gonna find a Spanish word with double meaning. You're gonna see this word twice, but with different meanings. What do you think? And if they find out the word, we appreciate if they write in the comments. Exactly. You have to participate, okay? Every video, we expect you to write down in the comments what the word with double meaning you think is. Okay, by the way, hit the like button if you like this course and this video, okay? Never forget that. Yeah. Bueno, Juan, vamos a ver esa frase, la primera del nivel intermedio. And remember, the answer is going to be on the second chapter, not this one. Exactly. Bien, vamos a ver. You have to pull out all that weed before starting the engine. Interesting. Let me repeat it, yeah? Just in case. Okay. You have to pull out all that weed before starting the engine. Bueno, pues escribid en los comentarios y vamos a ver si lo sabéis, ¿ok? A ver qué tal. Spanish de la calle. Luija, te veo nervioso. Sí, tío, un poco. ¿Qué te pasa? ¿Tienes ahora...? Ah, que tenías una entrevista de Pues ya te trabajo. digo, y me la juego, tío. Te lo juegas todo a una carta, ¿no? Mira, anoche no dormí. Me he tenido que tomar 2 tilas y mira el pulso. Estoy como para robar panderetas, tío. Estás más nervioso que Marco en el Día de la Madre. Ya te digo. Vale, en español usamos muchos refranes de eres más lo que sea que... Comparisons, ¿eh? Eso es. En este caso hemos usado estás más nervioso que Marco el Día de la Madre. ¿Quién es Marco, Juan? Marco is the character of these cartoons from back in the days, which was a kid from Italy, I think, and his mom left when he was a kid, and then during the whole series he's looking for his mom. Todo el and rato. it's very sad. We used to watch this when we were kids and cry. Ya, todo el rato llorando. Entonces, claro, la madre de Marco, ¿dónde estará esta mujer? Entonces, claro, el Día de la Madre, Marco está muy nervioso. Porque, claro, tendrá que buscar a la madre. O puede estar nervioso porque a lo mejor aparece ese día su madre, pero ese día Marco está muy nervioso y decimos esta frase, pero lo decimos en un tono cómico, ¿no? Sí, hombre, se suele usar esto pues en plan de buen rollo, Juan, ¿eh? Bueno, amigos, este es el final del primer vídeo del nivel intermedio. The first one of the intermediate level. If you're here with us, you're a big man and you're a legend. No, a big man, no, you could also be a woman. Yeah, and remember, if you notice this level is a bit high for you, go back to the basic level. You have 60 videos with 60 different lessons to keep on learning Spanish. So, see you soon, guys. Let's not stop, and we'll see you in a couple of days. Yeah, hasta luego.